Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Pueblos y criaturas. Antes de saltar a una descripción de cada imperio, primero describiremos a los pueblos más notables de Antares, desde la panhumanidad hasta las especies importantes pero alienígenas, que viven junto a la panhumanidad o a pesar de ella. Sociedades dominantes panhumanas. Los panhumanos no están solos en el nexo, pero son la especie biológica inteligente más extendida de todas. Muchas poblaciones humanas han evolucionado hacia formas distintas, conocidas como morfos, algunas de las cuales son muy diferentes de otras. Algunos morfos son tan distintos que son efectivamente especies únicas. Colectivamente, todos estos humanos y descendientes humanos son panhumanos. Algunos son considerados o se consideran a sí mismos como razas distintas con sus propias tradiciones y culturas. Otros son variaciones sobre la forma del cuerpo humano que se remezclan libremente dentro de la amplia masa de la sociedad panhumana. Miles de mundos han sido colonizados por los panhumanos. Muchos son independientes o están unidos en colectivos voluntarios para facilitar el comercio y la defensa mutuos. Donde las puertas de los dos mundos emergen muy cerca de la superficie del Nexus Antares, viajar entre ellos es relativamente fácil. Las puertas que emergen separadas por una gran distancia son mucho más difíciles de alcanzar. Los mundos cuyas puertas están muy juntas interactúan todo el tiempo y pueden ser aliados o rivales, pero es más probable que formen parte de una sola confederación. Concordia panhumana. La Concordia panhumana, también conocida como la Concordia, es una de las dos federaciones humanas más grandes y poderosas. Al igual que su rival, el Senado de Isoriano, también incluye mundos alienígenas, pero en general son humanos de un tipo u otro los que lo componen las inmensas poblaciones de la Concordia. Desde que la mitad de la Concordia se dividió para formar el Senado Isoriano, la inteligencia artificial integrada que dirige efectivamente a Concordia se ha esforzado por integrarse con la de sus antiguos federados. Esta tecnología adaptativa avanza ampliamente conocida como Intel se encuentra en el núcleo tanto de Panhumana Concordia como el Senado. Las dos inteligencias de máquinas rivales luchan entre sí mientras cada una intenta absorber y remodelar a la otra. La batalla resultante ruge a través del Nexus, y otros mundos a menudo quedan atrapados entre fuerzas en guerra. Este conflicto ha durado más de 1000 años con pocas señales de resolución. El Senado Isoriano. El Senado de Isoriano, conocido propiamente como el Senado, pero a menudo llamado los Isorianos, se centra en el mundo de Isorio, la fuente más antigua y más grande de conocimiento tecnológico humano en todo el Nexo. Isori fundó la Concordia panhumana, pero luego se separó cuando el Intel del planeta absorbió la tecnología de una raza alienígena llamada Sanhiri. Los Sanhiri poseían su propia versión de Intel, una basada en principios biológicos en lugar de nanotecnología humana. El Intel de Isorianos adaptó e integró el de sus enemigos alienígenas, lo que permitió a los Isorianos derrotar a los Sanhiri. Pero el proceso de absorción transformó el Intel Isoriano en un híbrido, mitad humano y mitad alienígena. El Intel híbrido se extendió ampliamente por todo el espacio de la Concordia, antes de que fuera rechazado como hostil por los sistemas Intel más distantes. Estos mundos distantes alejados del mismo Isori identificaron al nuevo Intel Isoriano como un invasor alienígena. Desde entonces, las dos inteligencias mecánicas se han desarrollado de forma aislada
ya no integrados juntos, se han convertido en rivales implacables, cada uno luchando por dominar al otro. Prosperado Algorín. El Prosperado Algorín, conocido como Prosperado por sus planetas miembros, es una federación de cientos de mundos, algunos habitados por panhumanos y otros por una raza alienígena llamado Chance. En su núcleo se encuentra el mundo de Algor y sus colonias, que juntas constituyen la proporción más importante e influyente de Prosperado. Las fuerzas militares de los Algorín son poderosas y numerosas, y su función es proteger a todo Prosperado de las muchas amenazas que lo rodean por todos lados. Los portales que unen a Prosperado dentro del Nexus se encuentran intercalados entre las dos fases en guerra de Concord y el Senado, las cuales con gusto absorberían Mundo Prosperado en su batalla por el dominio. Como si esto no fuera suficiente para obligar a los Algorín a entrar en un estado de guerra permanente, también se ven envueltos en un conflicto con el Imperio Gar, que ha resultado en la pérdida de las colonias Algorín y la destrucción de varios mundos prósperos. Gremios y clanes boromitas. Los boromitas son una antigua raza panhumana repartida por todo el Nexo. No tienen mundos natales propios conocidos, sino que residen junto y entre otros panhumanos, o viajan constantemente de un mundo a otro. Aunque son un pueblo disperso, tienen un fuerte sentido de identidad racial y son una de las morfologías humanas más distintivas en apariencia. Los boromitas afirman que fueron creados mediante bioingeniería en una época pasada para trabajar en los entornos extremos de las minas de asteroides. Una propuesta respaldada por el análisis arqueogenético del ADN de los boromitas. Los boromitas son increíblemente resistentes a los extremos de temperatura, radiación y presión, y pueden sobrevivir en condiciones que matarían a otros panhumanos en minutos. Los hijos de Boron, como se llaman a sí mismos, viven y trabajan como grupos de clanes bajo la dirección de matriarcas, con quienes es probable que estén emparentados. Los boromitas son extremadamente leales a sus clanes, y cada clan es leal a los clanes relacionados. Sobre la base de las lealtades y afiliaciones entre clanes, los boromitas se reúnen en gremios más grandes para emprender tareas exigentes, explorar y, cuando sea necesario, defender sus reclamos y clanes, con determinación si es forzado a hacerlo. Aunque son conocidos por su amor por las canciones y la música, los boromitas son mucho más famosos por sus habilidades como mineros e ingenieros, y sus servicios tienen en gran demanda en todo el Nexo, por parte de humanos y extraterrestres por igual. Casas de Freeborn. Los Freeborn viven en el espacio a bordo de armadas de naves de todas las formas y tamaños. Las naves más grandes son pequeños mundos en sí mismos, naves completas del tamaño de una ciudad u orbitales anclados dentro de un sistema solar que de otro modo serían inhabitables. Aunque los Freeborn no viven en planetas, la mayoría de las casas controlan una serie de sistemas, a veces bien escondidos, que utilizan como base de suministro o que sirven como fuente de mercancías. Porque esta es la esencia de la sociedad Freeborn. Su principal ocupación es el comercio, que incluye no solo el comercio de bienes inmateriales, sino también de información, y una especialidad de muchas casas: luchadores mercenarios. Los Freeborn se dividen en grupos rivales repartidos por todo el Nexo, las casas Freeborn, o para darle su título de Freeborn, los Bardos. Las casas individuales compiten con sus vecinas para satisfacer las necesidades de las sociedades vinculadas al planeta. Las rivalidades entre casas pueden conducir a conflictos, incluso a enemistades de larga duración, pero el propósito de los nacidos libres es, en última instancia, adquirir riqueza e influencia a través del comercio, e incluso los rivales más acérrimos están dispuestos a dejar de lado sus diferencias si les sirve a sus intereses. Donde el conocimiento en sí mismo es una mercancía valiosa, los Freeborn tienen sus espías y los medios para infiltrarse incluso en el interior de las facciones poderosas como Concord o Senado. En el próximo capítulo hablaremos de las otras razas. Hasta luego, chicos.